excelente tesis para tu maestría, etcétera. Y yo volteaba a ver el negocio y decía, no sé de dónde sacaría una historia yo de aquí, ¿no? En esta ocasión tenemos el gusto de presentar el libro Inmigración y Emprendimiento en Texas, Crónica de una Experiencia, volumen número 8 de la colección Norte Estudios del Centro de Estudios Humanísticos del Mundo Treviño Garza. Para ello nos acompaña Edmundo Treviño Garza, ingeniero mecánico administrador con una maestría en economía y por supuesto autor de esta obra. Le damos un fuerte aplauso. Para comentar la obra nos acompaña César Morado, docente de licenciatura, maestría y doctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, miembro del núcleo académico básico del doctorado en filosofía con orientación en educación y estudios de la cultura, miembro del comité doctoral del posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNL y miembro del cuerpo académico Estudios Históricos Interdisciplinarios. Un aplauso, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Como se ha anunciado, estamos muy contentos de tener finalmente ya también de manera presencial esta Feria del Libro que ya extrañábamos, que está de regreso. Es la primera Feria del Libro que vuelve a ser presencial en Monterrey y por ello estamos contentos reencontrándonos con los libros, con los autores, con las autoras. Y particularmente felices porque el día de hoy tenemos una muy grata presencia en Monterrey del Mundo Treviño, que es autor de este libro, que narra sus propias experiencias de la inmigración mexicana hacia Texas. Sabemos que Monterrey es una tierra profundamente vinculada al vecino estado de Texas. Tenemos muchísimas personas que han migrado de primera generación, de segunda generación, de tercera generación hacia allá. Y bueno, ese es el tema de hoy. Vamos a estar conversando con Edmundo. Lo que les quiero comentar nada más es que este no es un libro aislado. El libro es parte de una colección que se publica en nuestra universidad. La colección se llama Norte Estudios y tiene un editor que es el doctor Mario Ceruti, un investigador argentino reconocido a nivel internacional. Él es nuestro editor, es decir, es el filtro para que él recomienda qué se publica y qué no se publica en esta colección Norte Estudios, y afortunadamente se aceptó con mucho entusiasmo este libro de Edmundo Treviño. Debo decir que tenemos aquí la edición en español, pero también está disponible la edición ya en portugués, que ya está circulando. Lo pueden bajar gratuitamente de nuestra página web en la Universidad Autónoma de Nuevo León o adquirir el libro aquí en los estantes de la universidad. Aquí particularmente el de Edmundo está a la venta aquí en esta. Y sin mayor preámbulo, vamos a dejar que hable el autor, que nos comente cómo surge la idea de este libro, cómo surge la idea de publicar tu experiencia. Tú que eres economista de origen, pero querías narrarnos esta historia. ¿Qué quisieras comentarnos, Edmundo? Gracias a los que están aquí. Vale muchísimo para mí que estén aquí acompañándome, pues muchos han sido también parte de esta historia. Primero, debo reconocer públicamente al doctor Ceruti que desde que decidimos emigrar y abrir nuestro negocio en Estados Unidos, que era un micro negocio, él me decía, escribe tus vivencias, esa es una excelente tesis para tu maestría, etcétera. Y yo volteaba a ver el negocio y decía, no sé de dónde sacaría una historia yo de aquí, ¿no? Empezábamos pues básicamente con las uñas. Con el tiempo, y yo creo que la pandemia nos ha cambiado muchísimo a todos en muchos sentidos, decido buscar al doctor Ceruti para volver a platicar de ese tema, porque hice un ejercicio cuando recién empieza todo esto y nos aislamos un poco o un mucho. Se me ocurrió escribir todos los proyectos que hemos intentado en Estados Unidos y sobre todo qué aprendí de cada uno. En muchas ocasiones hay fracasos. Creo que en nuestra cultura el fracaso es un pecado mortal, sobre todo cuando hablamos de temas de emprendimiento, de negocios. La sociedad nos tacha aquí en Latinoamérica e inclusive en España, venimos de esa cultura. Y en Estados Unidos el fracaso se ve como algo muy normal. No pasa nada, vuelve a empezar, seguramente a la próxima te va a ir mejor. Yo cargaba un peso que me agobiaba muchísimo aquí en mis hombros de tantos proyectos que hemos intentado, donde muy pocos son los que funcionan, pero eso es lo normal, esas son las estadísticas normales del emprendimiento. Sin embargo, yo los tomaba muy personal por esa cultura que traemos, donde pensamos que pues, estás cometiendo un muy grave pecado. Entonces, cuando hago ese análisis y me pongo a escribir qué aprendí de cada uno de esos ejercicios, me doy cuenta que verdaderamente había una historia que contar, y decido buscar después de muchísimos años al doctor Ceruti. Él me dice, hazme un índice de lo que te gustaría platicar, y cuando le mandé ese índice me dice, creo que aquí hay como 3 o 4 libros, necesito que te tranquilices, hacemos un resumen, y me dice, si lo escribes y bien, te prometo que lo presentamos al comité para ver si es aceptado. Recuerdo un día que me invitan a una junta para
estaban todos los autores que estaban trabajando ya en sus libros de esta colección, y nada más de escuchar el vocabulario que se hablaba ahí, yo sentía que no era mi lugar. O sea, hay historiadores con una carrera impresionante, estudios de décadas y que están compartiendo en esta colección, y pues para mí era un honor que el simple hecho de estar en ese Zoom, ya si me publicaban el libro o no, pues ya era otro tema, ¿no? Ya por lo menos estaba incluido en ese grupo. Ha sido un orgullo todo este trabajo. Nunca pensé escribir y que me publicaran un libro, y pues ha sido un honor para mí que también fuera a través de la universidad, que de cierta manera yo sentía que algo se me había quedado pendiente cuando nos fuimos, y el estar aquí ahora compartiendo a través de la universidad, pues siento que estoy cerrando ese círculo que había quedado pendiente. Y lo que más me agradó es que originalmente la colección está pensada para que sea de un acceso gratuito a la comunidad académica. Ahora todo el mundo quiere hacer negocios con el emprendimiento, y yo te doy cursos y esto y el otro, y dije, bueno, la oportunidad de que fuera gratuito y que estuviera abierto para que se descargara digital, cualquiera lo pudiera leer, pues qué mejor. Ha sido una experiencia increíble que nos ha abierto unas puertas que nunca pensé siquiera que se fueran a poner enfrente de nosotros. Gracias, Edmundo. Como lo comenta, este es un libro publicado por la Universidad de Nuevo León. Ustedes quizá lo que más conocemos acá son las preparatorias. La universidad tiene 29 preparatorias, la universidad tiene 26 facultades, pero también tiene 30 centros de investigación. Y uno de ellos es el que decide publicar tu libro, en este caso es el Centro de Estudios Humanísticos, donde trabajamos nosotros. Pero ¿por qué lo hicimos? Porque creo que estaba pendiente contar esta historia. Todavía en Monterrey necesitamos contar todos esos vínculos con Texas, los vínculos de los trabajadores, todo el gran flujo que se da entre Nuevo León y Texas. Pero tú decides contar la parte de los empresarios que ni siquiera estaba prevista, ¿no? Generalmente la gente se centra en estudiar primero los trabajadores ilegales, pero no se había pensado en trabajar, en relatar la historia de los empresarios que van de Monterrey a Texas. No, y es que de repente pienso que a los empresarios que salen del país de repente se les ven hasta como traidores a la patria, ¿no? Porque el trabajador, el inmigrante indocumentado es un héroe que manda remesas, pero el empresario no, porque se llevó empleos o trabajo o un capital, etcétera. Pero al menos desde mi punto de vista, creo que somos embajadores de la industria, de las empresas acá en México. En nuestra vida hemos intentado representar a muchas fábricas mexicanas y picar piedra de aquel lado, y eso es parte de lo que compartimos aquí, la tremenda barrera cultural, pero también el orgullo que se tiene de repente ir manejando por una carretera y encontrarte un producto que tú llevaste para allá de una fábrica mexicana. Pues es una experiencia que no tiene comparación y que no tiene un valor económico. Te pudiste haber ganado $10 en vender esa pieza, pero la satisfacción, el ego personal, profesional de ver esa pieza ahí que tú hiciste, tú eres parte de ese trabajo, creo que vale mucho más. Y ahora con la pandemia, una de las cosas que hemos visto, bueno, lamentablemente pues la economía mexicana no está como desearíamos, pero con ventas en Estados Unidos nos hemos podido apalancar muchísimo para generar empleos, para que haya fábricas que cambien su dinámica y se han levantado muchísimo más rápido, ¿no? Sobre las que están un poquito más integradas hacia Estados Unidos. Y definitivamente, o sea, yo creo que desde 2007, 2008, de hecho lo mencionamos en el libro, hay una gran inmigración de empresarios que no necesariamente son nivel macro, o sea, yo lo llamo mortales, gente más de pequeñas o medianas empresas que emigró a Estados Unidos por el tema de la inseguridad. Yo recuerdo mucho un día muy triste, el día que se quema el casino. Nosotros, mi esposa y yo estábamos tramitando nuestra visa en el consulado, una renovación, sí, Casino Royal. Y en esos años se dispara la emigración de gente que tenía pequeñas o medianas empresas aquí hacia Estados Unidos. Viéndolo desde otra perspectiva, pues es gente que no ha cerrado, digamos, o ha cortado sus raíces con México. Muchos generan empleo de este lado. Conozco amigos que mantienen sus oficinas de este lado, y si bien están generando ventas allá, también están generando empleos aquí. Creo que este tipo de historias requieren un poquito más de espacio, inclusive a nivel gubernamental pensaría yo que debería haber un poquito más de apoyos para que más empresarios emigren, aunque parezca algo contrario a la lógica, ¿no?, económica. Sí, te iba a contar eso, porque generalmente los gobiernos lo que quieren vender es el porcentaje de inversiones que se traen hacia México, ¿no? No las que salen. Quería que nos comentaras, Edmundo, alguna anécdota que tengas de qué ha sido lo más difícil que tú has visto en estos hombres y estas mujeres, que también hay mujeres,
que están emigrando de Monterrey hacia el área de Houston, que es la que tú trabajas, o hacia Texas, y que pudieras contar qué retos se están enfrentando, qué es lo más difícil de un empresario que se va de Monterrey a Texas a invertir, según tu punto de vista. El choque cultural, porque estamos muy acostumbrados a hacer negocios de una manera aquí y queremos llegar a hacer lo mismo allá. De cierta manera, pienso que los empresarios que tienen un cierto éxito aquí en México, pues de repente nos volvemos un poquito soberbios.